Entonces, el frente básicamente preocupado por esas necesidades, dos profesionales nacidos de estas aulas, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué no darles la oportunidad para que puedan ellos también demostrar que se puede manejar, que pueden también llevar los destinos de esta facultad? Y nosotros, como docentes y estudiantes, creo que tenemos la oportunidad de poder manifestarnos en esta oportunidad. El Frente Potencia Tecnológica también, ¿no? Pretende, de alguna manera, potenciar los laboratorios que se tienen en las distintas carreras. Hoy en día, las empresas, las instituciones requieren de profesionales que tengan un contacto directo, en este caso, con la práctica. Y por lo tanto, también preocupados en esa dirección, han planteado este tipo de actualizaciones. En relación a la parte de las plataformas, hoy en día nosotros lo estamos viviendo, ya hemos entrado a un mundo de educación virtual que pienso que se va a quedar por buen tiempo. En todo caso, el Frente Potencia Tecnológica, ¿no? Plantea una única plataforma de acceso para todos los estudiantes. Y eso va a beneficiar de alguna manera a todos, no solo docentes y estudiantes. También algo que es fundamental e importante, ¿no? Es la asistencia, ¿no? De cada uno de ustedes, ¿no? A los eventos. Entonces, para poder seguir recogiendo todas estas inquietudes, todas estas necesidades, les vamos a pedir muy cordialmente a cada uno de ustedes que puedan llenar un formulario que seguramente va a estar en unos minutos en el grupo. Nosotros vamos a atender, vamos a recuperar todas esas iniciativas que ustedes tienen y poder plasmarlos en la propuesta y en el plan de trabajo. En todo caso, nosotros estamos aquí, ¿no? Velando muchísimo por que ustedes tengan una capacitación, una actualización, una formación en todos los niveles. En ese sentido, les agradecemos muchísimo por estar acá, por sacarse un tiempito y pasar un rato, diríamos, agradable de actualización. También estamos preparando para la siguiente semana cursos en otras áreas, porque el Frente piensa no solo en algunas carreras, piense en las 9 carreras. En ese sentido, vamos a invitar al ingeniero Renato Centeno, que entiendo está en la sala virtual, para hacer su presentación. Hoy tenemos el tema PLC, controladores Logo B8.3 de Siemens. Si me está escuchando, ingeniero Renato, le damos la bienvenida, ¿no? A este curso de capacitación y actualización del Frente Potencia Tecnológica. Adelante, ingeniero. Hola, sí, buenas noches. ¿Se me escucha, no? ¿Estamos saliendo? Bien. Sí, buenas noches. Gracias por la presentación y muy complacido de ser convocado a este tipo de charlas, en este tipo de actividades académicas que, como todos que venimos de la universidad, justamente es nuestro propósito, es parte, digamos, de nuestra dinámica y nos interesa justamente participar, ¿no? En estas situaciones, en estos eventos que permiten justamente un breve diálogo, un feedback, una realimentación entre gente de la misma formación, ¿no? Todos venimos de la UMSA y, digamos, ya hemos hecho un poco de recorrido, entonces es bueno el refrescarnos, es bueno el presentarnos, es bueno escuchar a la gente, de modo de que como equipo irnos corrigiendo, irnos actualizando y tener una visión conjunta en esta etapa, digamos, de apoyo que necesita justamente nuestro país, de generación de trabajo, de manejo de tecnologías, de la generación de recursos calificados. Así que en ese norte estamos participando con ustedes y nos agrada ser parte de esta actividad. Bien, como me habían presentado, mi nombre es Renato Centeno Tapia.
Soy ingeniero electrónico, como está en la parte inferior de la presentación. Permítame acomodar bien esto. Ahí está. Ingeniero, ¿Sí? si me permite un momentito, voy a dejar, no sé si me permite, voy a dejar de compartir un momentito para bajar un poquito el volumen de audio que tengo de fondo, para que tengamos toda la atención de usted, ingeniero, por favor. Sí, sí. Me permite, voy a dejar de, a ver, vamos a ver. Me indican. También hay que bloquear la pantalla. Están pintando la Sí, sí, pantalla. sí, 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 Eso sí, sí, también hay que vamos bloquearlo. a, ok, ok. Ya, permítame, voy a, Inge, no sé si podría dejar de compartir un minutito, Inge, por favor, La para pantalla, que, claro. sí, 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 por favor, Pero un ingeniero. segundito. Paro de compartir. Ahí está. Ahora sí, vamos a bajar un poquito. Ahora sí, ya tenemos todo limpio. Y ahora sí, ingeniero, es suyo la sala virtual, ingeniero. Adelante, por Vuelvo a la favor. presentación. Sí, 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 adelante, ingeniero. Ahora sí, a ver. Estamos saliendo. Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces, con esos detalles, como les decía, estamos en la presentación formal. Mi nombre es Renato Centeno Tapia, ingeniero electrónico, número de matrícula 16.690. Y ahí tienen mis datos de referencia y de contacto para que ustedes me puedan ubicar tanto con el nickname en el internet, @automatista76, y el WhatsApp, que es el 725-1929-8, y ahí el correo electrónico, que como ustedes van a ver, después nos van a servir para hacer referencias a todo lo que es el canal de YouTube. Estamos como parte de la empresa Autotel, es la empresa con la que estamos haciendo esta presentación. Y justamente aquí en el tema que nos convoca, ¿no? Hacemos la breve presentación de la empresa, que es una empresa que se dedica justamente a temas de capacitación, a temas de consultoría en ingeniería de control y la parte de automatización industrial. Yo me desenvuelvo como el director de la parte de control industrial en la empresa y donde justamente, digamos, estamos metidos en estos tres pilares, ¿no? La parte de las capacitaciones, la parte de la ingeniería y la programación y la parte de la comercialización de equipos de automatización y control industrial. Bien, entonces el tema que nos convoca en esta ocasión, ya después de haber hecho las formalidades, es justamente hablar de hardware programable, ¿no? Esto está muy orientado, digamos, en la parte técnica al área de automatización de procesos industriales. La parte de la automatización en procesos industriales justamente es un área de intersección de varias carreras y de varias profesiones, en donde nosotros, digamos, venimos dando el apoyo desde la parte de la electrónica, la parte informática industrial, la parte del control y regulación de procesos industriales, ¿no? Entonces, cuando nosotros caemos en esa área de trabajo, nos damos cuenta de que es un trabajo de equipo, es de multidisciplinario, necesitamos profesionales de diferentes áreas. Y es una área muy desafiante, muy dinámica, ya que al hablar de automatización industrial nos vemos justamente en hablar de la industria, ¿no? Y la industria es variada y en nuestro país, en cada región y en nuestro país, tiene también sus particularidades y sus desarrollos específicos, porque tenemos, digamos, un tipo de industria especial nosotros y también una característica de trabajos en las ciudades y demás detalles, ¿sí? Entonces, a partir, digamos, de esa panorámica de hacer un breve pantallazo de a dónde apuntamos, digamos, la charla y a dónde termina siendo muy útil el tema este de los controladores industriales, de los PLCs, es que, digamos, definimos que hacemos la automatización de procesos industriales, ¿no?
donde podemos hablar brevemente, digamos, en nuestro país, de procesos mineros, procesos petroleros, procesos de manufactura, procesos de bebidas y alimentos, ¿no? Donde entran lácteos, entran cerveza, gaseosas. Tenemos también aquí muy cerca de todo La Paz, tema de tratamiento de aguas, potabilización, como también tratamiento de aguas servidas. Entonces, fabricaciones de papel, fábricas de papel. Entonces, miren, es una industria, por lo próximo y por lo que, digamos, se me ocurre ahora en el momento, son los ambientes, las áreas donde nosotros queremos atacar. Dentro de la automatización de esos procesos, nosotros tenemos que reconocer, digamos, de que el control de los procesos industriales necesita justamente dos elementos básicos, ¿no? Que son la parte del control y la parte de la potencia. La mayoría de nuestros procesos industriales trabajan con energía eléctrica, entonces necesitamos también la parte eléctrica en cuanto a distribución, protección y lo que es maniobra de equipos industriales, motores, CCMs y todo lo referente, ¿no? A la parte eléctrica de baja tensión y lo que comprende la parte de las fábricas, ¿no? Necesitamos también la teoría de control, la parte de la instrumentación, para que mediante esos sistemas nosotros podamos tener la información del proceso, evaluarla, aplicar técnicas de control y con ese conjunto poder controlar los procesos industriales, su producción, controlar de que sean procesos seguros, de que tengan calidad, de que sean eficaces y eficientes, o que lleguemos al producto con el menor tiempo y en el menor consumo de energía posible. De esa manera nuestra industria mantiene su calidad y es competitiva. Entonces, miren, todas esas referencias que justamente aplican a toda la industria son posibles, digamos, gracias a este tipo de especialidades como la automatización industrial, en donde, como estoy explicando, necesitamos cerebro y músculo, ¿no? Siempre hacemos la broma ahí para los estudiantes, para que hacer una broma se acuerden y sea didáctico. Necesitamos cerebro y músculo, ¿no? Necesitamos a Bill Gates y Schwarzenegger, ¿no? Siempre decimos eso en las clases, de modo que el alumno entienda de que ese conjunto, ese trabajo de equipo, esa formación multidisciplinaria es la que es necesaria para abordar la automatización de los procesos industriales. Con ese preámbulo, creo que ahora puedo hacer más focalizada mi charla, diciendo que nosotros vamos a tocar un tema referido justamente a la parte del control, ¿no? Referido a la parte del cerebro, si queremos mantener la didáctica, en donde vamos a abordar el tema de los PLCs. Es un PLC, es un controlador lógico programable, que para resumirlo en palabras, digamos, cotidianas, es como la computadora específica para usar en las plantas, en los procesos industriales, y está pensada para ir en los tableros eléctricos de control, ¿no? Es un computador, tiene capacidades de cómputo, es como una computadora, pero pensada para ese entorno industrial de trabajo y pensada para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Cuando nosotros abordamos justamente el tema de los controladores lógicos programables, conviene, como venimos de la parte académica nosotros, siempre, digamos, dar el paraguas, ¿no? Dar el esqueleto de la teoría y después sobre esa teoría que es clarificadora y nos organiza las ideas, vamos a poder entrar a desarrollar los detalles y meternos en la parte técnica que ya corresponde justamente a marcas, modelos, tamaños, requerimientos, desempeños, memorias, potencias en cálculo me refiero, ¿no? Capacidades de periferia, comunicaciones y demás detalles que son propios de las tecnologías, ¿sí? Entonces, en ese afán, nosotros agarramos y decimos, vamos a dar una referencia bibliográfica en cuanto a lo que es libros que abordan el tema del PLC, sin caer en la tentación de describir un PLC en particular, sino que tratan de justamente delinear y clarificar las ideas y los conceptos referidos a los autómatas programables. Un libro que recomendamos para esta parte es justamente que es Sistemas de Manufactura, de Automatización y Manufactura, porque es un libro, digamos, que aborda el tema de los PLCs y lo hace en forma ordenada y en forma resumida.
y toca aspectos técnicos clave sin caer en la especificación de alguna marca puntual, ¿sí? Entonces, en este libro de referencia, nosotros nos interesa entender, digamos, qué es un PLC en cuanto a una arquitectura. Son sistemas microcontrolados, en este caso ya es un controlador. Entonces, son equipos que tienen son una computadora completa, pero están pensados para trabajos específicos, ¿no? Eso les da la potencia, eso les da la capacidad de justamente tener como objetivo la automatización de procesos industriales. Otra referencia, digamos, que es bueno repasar y para conversar en las bibliografías, es una vez teniendo el marco teórico, teniendo la referencia teórica, aproximarnos cada vez al manejo técnico, ¿no? Y para ya entrar en el manejo técnico, lo que nosotros hacemos es referirnos justamente a las normas. El entorno normativo es referencial y es adecuado para que sepamos a qué nos estamos metiendo y qué normas son las que incumben al trabajo que estamos realizando. Como estamos apuntando los cañones, estamos focalizando al tema de los PLCs. La norma de referencia es la IEC 61131, el apartado 3. Es una norma muy amplia, es una norma que delinea justamente lo que tiene que cumplir un PLC, las características principales, y la virtud que tiene esta norma es que ha sido aceptada por los grandes fabricantes de PLCs, tanto europeos y americanos. Entonces, al ser una norma reconocida y sobre la cual se basan en sus desarrollos, termina siendo una muy buena referencia para entender la parte normativa de estos equipos. Para eso recomendamos justamente estas dos lecturas, estos dos libros que abordan justamente la parte normativa, que es la que nos da la referencia en cuanto a estos equipos. Posterior a lo que es la teoría, la bibliografía en teoría, el entorno normativo, cada vez metiéndonos más al detalle, a lo específico, comenzamos a manejar documentos que serían los catálogos, ¿sí? Que terminan siendo los catálogos terminan siendo un documento técnico, una forma ordenada, donde el fabricante de un producto muestra sus ofertas y sus variedades en sus productos. En específico, nosotros revisamos un catálogo de uno de los fabricantes, que en este caso es Siemens, que viene justamente de la parte europea, es alemán. Entonces, este fabricante es primera marca, pues, tranquilamente en nuestro país, si queremos hablar resumiendo en blanco y negro las cosas, podemos decir que Siemens, Rockwell están a la par en cuanto a lo que es presencia en PLCs de primera marca, ¿no? Entonces, nosotros abordamos, justamente ya hablamos de una marca, en este caso Siemens. Entonces, Siemens genera catálogos de los productos que maneja. Hablar de Siemens es hablar de una marca, de primera marca a nivel mundial, y hay que entender de que la automatización, los PLCs, no es su único producto, sino es parte de un conjunto mucho más grande referido a la parte eléctrica, a la parte de distribución, la parte de generación, la parte de seccionamiento, la parte en baja tensión, maniobra, y como parte de todo ese conjunto tiene elementos referidos a lo que es la parte de control, hardware de control, y también software para control. Y también tiene otra, digamos, una tercera parte de su organización en Siemens, es justamente todo el desarrollo en software y el manejo de datos, ¿no? Entonces, con ese breve pantallazo, digamos, damos a entender que Siemens es una primera marca y una gama muy completa. Dentro de esa gama completa, una parte de su oferta técnica es la correspondiente a la parte de PLCs y controladores para automatización. Dentro de esa parte de controladores y de su oferta de PLCs, nosotros manejamos este catálogo de productos. El catálogo tiene como finalidad, decíamos, mostrar la oferta del hardware de los productos que tiene este fabricante. Y los muestra en forma organizada, los muestra en forma ascendente, o sea, desde el PLC más pequeño a los PLCs más grandes. Y en estos catálogos lo que nosotros vemos es la variedad de la oferta y vemos las tabulaciones de los diferentes modelos. O sea, vemos cómo está organizado, vemos cuántas familias, cada familia cuántos subconjuntos tiene, y dentro de cada subconjunto cuántos modelos existen. Y cuando estamos viendo cada modelo, nos vemos tabulados, ¿no? ¿Para qué?
para con criterios comunes que están en la parte de las filas y los productos que están en las columnas, nosotros con un criterio común técnico podamos hacer comparaciones y evaluaciones de características técnicas de los procesadores, controladores en este caso, ¿no? Pues PLC. Entonces recomendamos justamente este catálogo que está aquí en la parte izquierda, que tiene justamente esa finalidad. Muestra el catálogo de productos de PLCs del fabricante Siemens. Dentro de esa oferta de controladores, el controlador logo, que es el tema que nos convoca, es justamente el primer PLC, el PLC más pequeño, la familia más pequeña de PLCs que tiene en oferta Siemens. Y miren las palabras que uso justamente, no me refiero como si fuese un controlador, sino uso la palabra familia. Entonces, este controlador logo, que quizás por la traducción o el hablar podemos llegarnos a confundir, siendo más específicos, más rigurosos, tenemos que hablar de que el controlador logo en realidad es la familia de controladores logo. Entonces, no estamos hablando de un equipo, estamos hablando de toda una oferta en conjunto, de una familia, en donde vamos a ver que tiene muchos elementos componentes de esa familia logo. Entonces, en la misma línea de un catálogo general como sería este, donde muestra todas las familias de sus PLCs, este otro catálogo muestra los detalles de la familia logo, ¿no? Resaltando características técnicas, novedades y nuevas potencialidades que ahora le han dado en esta nueva versión del 8.3. ¿Sí? Bien. Siguiendo en la parte bibliográfica, digamos, para que se entienda que repasar, que sea esto una guía para abordar este producto, después de los catálogos vienen los manuales, ¿no? ¿Por qué? Porque un catálogo tenía propósito de mostrar la oferta, de ver cuántos hay y comparar características. Pero nosotros, aparte de un catálogo que nos va a servir para comprender y seleccionar y comparar, necesitamos ya después mayor detalle cuando nos abordemos ya un determinado controlador que hayamos elegido. ¿Por qué? Porque necesitamos una bibliografía que nos guíe en todas las particularidades de conexión del hardware, en los mapeos de memoria del controlador, en las características técnicas de los hardwares que van como parte de sus módulos, tanto de periferia como de comunicación. Necesitamos entender cómo está organizada y mapeada su memoria, qué tipos de datos maneja en la memoria, memorias permanentes, memorias volátiles y memorias permanentes, remanentes para datos particulares en este caso. Necesitamos comenzar a ver la biblioteca de instrucciones con las que viene el controlador, que ahí está su gran desarrollo en software, ¿no? O sea, uno cuando paga estos controladores, no solo está pagando el hardware, está pagando toda la ingeniería, todo el desarrollo con el que viene ese hardware. Y eso que se refiere a grandes bibliotecas, donde están en esas bibliotecas bloques de programación hechos, testeados y desarrollados bajo norma, ¿no? Y eso es lo que le da la potencialidad a este tipo de PLCs. Que uno al comprar el hardware ya compra también todo ese desarrollo de software en librerías. Es un hardware pensado para la industria, probado, testeado, simplificado, y tiene esta potencia en lo que son bloques de programación, que ya básicamente nuestro programa, nuestra lógica termina siendo el uso adecuado de esos bloques, evitándonos tener que complicarnos con hacer rutinas especiales y demás cosas, ¿no? Entonces ya viene muy potenciado y muy orientado para estas tareas de automatización. Para esos trabajos, ¿no? Para ver justamente todos estos detalles de cuántos bloques tiene y las capacidades, características, diagramas de tiempo de cada uno de estos bloques, es justamente esta documentación referida a los manuales. ¿Sí? Permítame un segundito. Vamos a... Bien. Entonces, con todas esas características, entonces ahí se aborda justamente este manual, donde tiene todas esas particularidades y detalles de la programación, hardware y programación. Como este modelo logo en Siemens es como el primer caballito de batalla, está pensado, está optimizado para ser muy didáctico y está justamente para que el estudiante o el profesional tenga como primer hardware industrial a abordar a este equipo. Eso le ha dado, me parece, en forma muy inteligente
los fabricantes de Siemens, ha dado buena apertura a un desarrollo de este PLC. Entonces uno en su página, en el internet, en las páginas de Siemens, tanto en inglés como en español, encuentra un sinfín de programas hechos y demostrativos. Encuentra artículos referidos a domótica, inmótica, iluminaciones, portones, atenuaciones de luces, accionamiento en bombas en edificios, ventilaciones, climatizaciones, ya programas muy interesantes, muy potenciados y totalmente realizados y disponibles, justamente hechos para que la gente los descargue y a partir de ahí aprenda el manejo de estos equipos. ¿Sí? Entonces, por eso nos referimos a este otro tipo de manuales y artículos. Con esa misma finalidad, terminamos de recomendar estos otros dos textos que tienen justamente ese perfil, ¿no? Perfil de ser manuales, de ser artículos técnicos pensados para ver los detalles y ver aplicaciones industriales actuales con este tipo de PLC. Bien, entonces, para darle continuidad a esa presentación que hemos hecho de los libros, yo aquí tengo preparado unos breves diagramas resumen, que justamente los he sacado de la bibliografía que estoy explicando. Y me van a servir estos diagramas para repasar conceptos básicos, lo más importante de lo que es un PLC, de modo que en esta charla podamos abordar también esto que es más técnico. En el primer libro que les decía de la teoría de los PLCs, yo uso esta imagen en donde, aunque es una versión muy simplificada, sí me parece una imagen muy acertada y muy didáctica para explicar el funcionamiento de un PLC y de lo que estamos hablando cuando nos referimos a un PLC. Si ustedes me acompañan, se fijan aquí nos indica PLC y justamente nos muestra este contorno grueso. Nos da a entender que el PLC es todo lo que está aquí adentro. Y vemos que existe un hardware, una circuitería externa, tanto en la parte superior como una circuitería externa en la parte inferior. Para que se entienda mucho mejor esto, justamente dibujan esto del PLC y dicen, aquí arriba van a estar las entradas del PLC y aquí abajo van a estar las salidas del PLC. Si nosotros quisiésemos todavía seguir yendo a un concepto más básico todavía, yo puedo recurrir al concepto de lo que entendemos por computador, ¿no? Un computador, en concepto general, es una máquina, una herramienta que hace cómputos, hace cálculos. Un computador, desde el concepto básico que tenemos, es unidad de entrada, unidad de procesamiento y unidad de salida. ¿Sí? Miren, qué descripción más básica de una computadora, pero como al ser básica también es clarificadora y es lo que estamos viendo. El PLC, habíamos dicho que es un tipo de controlador, un tipo de computador, que aquí tiene sus señales de entrada, aquí adentro está corriendo su programa, su unidad de procesamiento, y aquí están sus unidades de salida. Y con esas unidades de salida podemos tener los accionamientos que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es el PLC? Vuelvo a mi referencia. Vengo a lo que es el tema de un computador. Tiene entradas, tiene procesamiento de un programa y tiene una salida que obedece justamente a las entradas y al programa, y con eso se generan los estados de las salidas. Pero este computador está orientado a trabajar con máquinas en la industria, por eso es que no tiene teclado ni pantalla, entre comillas desde la pantalla, ¿ya? Pero no tiene, digamos, en esta primera vista, no tiene teclado ni tiene pantallas. ¿Por qué? Porque está pensado no para trabajar con humanos, sino está pensado para trabajar con máquinas. Las máquinas son máquinas eléctricas, entonces sus entradas de este computador son señales eléctricas, terminales eléctricas, bornes eléctricos. Y sus salidas también son salidas eléctricas, a terminales y borneras eléctricas. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo justamente las entradas eléctricas digitales para lo que es las entradas al PLC. ¿Y qué señales veo? Señales digitales discretas. Si yo aquí me fijo, esto es una fuente de 24 voltios de alimentación con 0 voltios, con uso común. Entonces yo veo que esto viene y miren cómo didácticamente aquí representan las entradas del PLC como si fuesen bobinas. Si estas son dos bobinas, yo veo que estas dos están puenteadas, tienen un común y están yendo al 0 voltios de la fuente. ¿Qué veo después? Que el positivo de la fuente pasa por botones y cuando aprieto cada uno de estos botones le estoy dando 24 voltios a cada una de las entradas digitales del PLC.
Así es como funciona un PLC. Así se entienden las señales digitales, que corresponden en voltios a 0,24 voltios como este ejemplo, pero a nivel de la lógica de programación para nosotros es 0 o 1 lógica. ¿Se entiende? Bien, entonces esas señales eléctricas que hacen como que activan a estas bobinas, ¿no? Estamos haciendo esa simulación, esa analogía que las entradas son como bobinas. Entonces ustedes pueden ver aquí en el dibujo de que esta bobina tiene aquí un fondo sombreado y justamente dice, esta señal digital está entrando a una posición de memoria de la entrada. Entonces esta posición está asociada a este otro contacto y adentro del programa del PLC. En este caso, con esta entrada y esta entrada, estoy armando esta simple lógica. ¿Qué es esta lógica? No A en serie con B. Si hablo en lógica, tendría que decir no A and B, ¿no? Estoy viendo un circuito en serie. Cuando el contacto normalmente cerrado de este relé, que está en serie con el contacto normalmente abierto de este otro relé, energiza a esta bobina, justamente se circula corriente a esta bobina y esta bobina se enciende. ¿Esto qué es? Esto es una programación ladder simplificada, un pequeño programa, circuito en ladder, en donde justamente nos muestra que aquí en la memoria, esto es el programa del PLC. Y está implementando una lógica, aunque muy simple, pero es una lógica. Entonces, cuando se cumplen estas condiciones y esta bobina se energiza en el programa del PLC, eso está asociado a la salida física con un relé. Entonces, cuando se cumple esta lógica, esta bobina se energiza en el programa y manda a cerrar esta salida digital, que es un relé. Este relé, al cerrarse, completa este circuito. Este circuito es una fuente de 110 voltios AC con una lámpara en 110 voltios AC, que cuando esta memoria se energiza, se cierra este contacto y cierra el circuito para que la lámpara se encienda. ¿Sí? Este es el resumen de lo que hace un PLC, ¿no? Seguramente en una fábrica no serán 12 entradas, serán unas 80 entradas. Las salidas serán unas 20 salidas. Entonces, dependiendo del tamaño del proceso, ¿no? Estoy diciendo un número como para una máquina, un área de un proceso. Entonces, miren, ya eso es lo que va a crecer. El programa no será tan simple como una cuestión lógica en serie nada más. Tendrá mucho más que hacer en lógica, pero al final, en resumen, esto es lo que es. Recibe señales eléctricas, las toma como señales digitales, elabora un programa lógico y la respuesta del programa lógico, las salidas, se asocian a las salidas físicas tipo relé y esto sirve para comandar circuitos. Si eso queda claro, digamos, en el funcionamiento de un PLC, otros puntos claves que tienen que quedar claros o hay que marcarlos para estudiarlos, es justamente lo que entendemos como un lazo cerrado de control en un proceso y en dónde en esa estructura, en ese modelo, se ubica el PLC. Nosotros entendemos que un PLC es parte de un sistema de control realimentado cuando podemos simplificar, miren, si somos generosos, no somos muy rigurosos, podemos aceptar esta simplificación. ¿Qué nos quiere mostrar didácticamente este dibujo, este diagrama? Nos dice aquí tenemos el proceso, ¿no? Que puede ser la planta, puede ser un horno, puede ser una cinta transportadora, puede ser un llenado de un tanque, un proceso industrial. Este proceso industrial lo que hace es darnos información. Nos da información mediante los sensores. Tenemos una realimentación del estado del proceso mediante sensores y switches. ¿Por qué sensores? Porque justamente son los que capturan información del proceso industrial. Sensores de temperatura, de presión, de nivel, de flujo, de posición, de velocidad, todo tipo de sensores. Esos sensores miden en base a su propiedad física y transmiten una señal eléctrica proporcional a la magnitud que miden, de modo de que esa señal pueda ser transmitida a un equipo electrónico y en este caso a un PLC. Eso hacen los sensores. En cambio, los switches, ¿qué hacen? Esta es una versión clásica, ¿no? Con switches están queriéndonos decir de que son los selectores y los botones que aprieta el operador para generar determinados accionamientos. Arrancar las cintas transportadoras, poner en local remoto, poner en automático manual, mandar a parar válvulas, abrir válvulas, parar cintas transportadoras, encender molinos. Todos los equipos que quiera operar, que se quiera comandar, vienen representados por esta palabra switches, de modo que al PLC le llega información del proceso e información de los comandos que quiere hacer o está comandando, está mandando el operador del proceso.
Con esa información que viene del proceso, aquí se tiene el PLC. El PLC trabaja con esta información de entrada, tiene una lógica programada dentro. La lógica más estas señales de entrada generan señales de salida. Esas señales de salida de baja potencia, porque estamos hablando del cerebro, del control, sirven para accionar elementos actuadores, ¿no? Aquí dice justamente actuadores. Con esto nosotros comandamos el arranque de motores, podemos cerrar contactores, hacer un arranque estrella triángulo, comandar arrancadores suaves, variadores de velocidad, actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos. O sea, la señal del cerebro le da señal para que el músculo, que son los actuadores, le den la potencia necesaria para poder modificar al proceso. El proceso se modifica, cambian sus señales de estado, estas señales se vuelven a transmitir, vuelve a operar la lógica y vuelve a comandar esto, ¿no? Entonces, cerramos el lazo de control de modo de poder ir corrigiendo los valores del proceso, de modo que las variables de nuestro interés estén en nuestros rangos de operación que necesitamos nosotros. ¿Sí? Entonces, esto también está en el libro. Y es una gráfica, miren, tan simplificada, pero que puede servir para explicar estos conceptos tan importantes. Otra parte que conviene repasar del libro es lo que se entiende como scan o ciclo de scan del PLC, ¿no? El ciclo de scan está mostrado, digamos, por estas flechitas, por este círculo que está dando vueltas, que justamente nos dice que cuando se energiza el PLC, arranca este ciclo, lo que hace es leer las entradas, toma una foto de las entradas, es una lectura, una imagen de las entradas, se procesa con esa imagen de las entradas y la lógica en la memoria del PLC, en el programa, se genera una imagen de las salidas y en la última parte del ciclo esa imagen de salidas se escribe en las salidas físicas del PLC. Entonces pasa por capturar imagen de las entradas, imagen más lógica genera imagen de las salidas y al final del ciclo recién esa imagen se escribe en las salidas físicas del PLC. Un PLC que esté en modo run y esté en condiciones normales continuamente está haciendo este ciclo. Eso es lo que explica su comportamiento y su continuo control del proceso. Cuando entendemos estas partes técnicas, otra parte fuerte de la que hay que hablar es de los detalles del hardware, ¿sí? Cuando hablamos del detalle del hardware, hay que entrar de las entradas, hay que hablar de las entradas del PLC. Aunque pareciera simple lo que acabo de explicar, diciendo de que las entradas son digitales, son 1 o 0, pareciera que no tiene más donde tener opciones, es digital, ¿no? O es 0 o es 1. Eso está bien para la lógica, para el programa, pero hay mucho detalle técnico para revisar cuándo es 0 y cuándo es 1. Podemos tener circuitos de control eléctrico en diferentes voltajes, donde cada voltaje no corresponde a una variedad de gusto o capricho, sino responde a diferentes necesidades técnicas. Entonces, en los circuitos de control, nosotros vamos a tener diferentes tensiones de control. Y para cada tensión de control deberá haber en el PLC un módulo de entrada que se adapte a ese tipo de tensión de control, que sea pensado para ese tipo de control. Entonces, cuando hablamos de módulos de entrada del PLC, hay que entender que hay módulos de toda esta variedad de tensiones. Hay módulos de 12, 24 voltios en DC, módulos de 110 voltios en AC, módulos de 10 a 60 voltios en DC, módulos de 12 a 24 voltios en AC y en DC, nivel TT de 5 voltios, nivel de 220 voltios AC, 48 voltios DC y 24 voltios AC. Entonces, el rato de nosotros seleccionar o comprar un PLC, mucho ojo al detalle técnico de las entradas y sus voltajes. Los más usados son justamente los dos primeros aquí, digamos, que más se usan. ¿Por qué en DC? Porque justamente trabajar después de fuente switching es algo muy estable, la electrónica se protege, son condiciones muy buenas. ¿Por qué 12 y 24? 24 es lo estándar en las fuentes, en la parte industrial, y 12 voltios puede ser una aplicación en el caso de automóviles con baterías de vehículo de 12 voltios. Y la siguiente pregunta sería, si en DC estamos bien, ¿por qué hay módulos en AC? Esto ya corresponde a criterios eléctricos técnicos, ¿no? Si los equipos, los sensores, los actuadores, los arrancadores
están cerca físicamente en el área donde está el controlador, no hay mucho problema y pues yo pienso podemos trabajar con 24 voltios DC. Pero, por ejemplo, si de repente estamos en una planta petrolera, en donde las válvulas, el tablero, la sala de control, las bombas están físicamente a 1 kilómetro de distancia, entonces tenemos que usar cable de esa distancia. Cuando usamos un cable de tanta distancia, la resistencia del cable ya comienza a ser un problema. Si trabajamos en tensiones en DC y en 24 voltios, se atenúa. Entonces ya no llega la señal digital de un extremo al otro. En ese caso, conviene usar voltaje AC y en el rango de 110 voltios. Entonces, ese es un ejemplo en donde no están solo por gusto o comodidad, ni que tampoco módulos de 24 voltios DC sean la solución en todos los casos, ¿no? Aquí hace mucho criterio de diseño, conocimiento del proceso y tener estos criterios eléctricos, ¿no? Que son simplemente divisores de tensión, longitudes de cable, resistencia por metro, que justamente si no tomamos eso en cuenta, no va a funcionar el proyecto, ¿sí? Entonces, eso justifica por qué hay tanta variedad de tensiones en las entradas. Otra característica importante para nosotros es justamente el tema de la densidad de los módulos, ¿sí? La densidad de los módulos justamente se refiere a que son módulos, pero ¿de cuántas entradas? Entonces, generalmente tenemos módulos de 8, 16 y hasta 32 entradas por módulo, dependiendo de la oferta del fabricante. Esos módulos son módulos de alta densidad que pueden ser en determinada aplicación necesarios para el trabajo, ¿sí? Entonces, en entradas hay que ver que hay variedad de voltajes y hay diferentes densidades. Para ejemplificar esto, todo esto lo estamos sacando justamente del primer libro, entonces nos muestra cómo serían las conexiones de las entradas. En este caso muestra cómo es un módulo de entradas de un PLC en 24 voltios AC y nos muestra que el común es justamente el retorno o el neutro de la fuente. Este es un módulo de 8 entradas, la numeración comienza en 0 y termina en 7 y tiene un solo terminal común. El terminal común va al neutro de la fuente de AC y la línea, el hot, el caliente, la línea, mediante, por ejemplo, un botón, un pulsador, cierra circuito y le da 24 voltios AC a la entrada. Esto para el PLC es un 1 lógico en la entrada 1. En este caso muestra un sensor tipo termostato que está cerrando el circuito y le da 24 voltios AC al terminal. ¿Sí? Entonces muestra como un ejemplo de conexión de cómo sería un módulo de entradas en 24 voltios AC. Cuando nosotros comenzamos a entender, para comprender, mejor dicho, esto de las entradas, conviene también tener esta idea en la cabeza de cómo que tienen los módulos de entrada en DC, ¿sí? Los módulos de entrada en el PLC que trabaja en DC. Entonces tengo módulos de entrada que son en DC y módulos de entrada que son en AC. Entonces, ¿cómo opera cuando el módulo de entrada es en DC? Pasa por este circuito con diodos para justamente limitar la tensión. Esa tensión, cuando aparece el 1 lógico aquí, la tensión de entrada, lo que sirve es a disparar este octoacoplador. Saturamos este transistor y tenemos una fuente interna de 5 voltios, con lo que conseguimos un voltaje TTL para que trabaje la electrónica del PLC, ¿no? Hacia adentro del PLC. Si la entrada digital es del tipo AC, el arreglo es que previamente se hace una rectificación, se tiene esta rectificación con el filtro allí y se tiene una limitación con este cero. De modo que la señal en AC se rectifique, sea limitada y después también pueda disparar a un octoacoplador. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, para el PLC y su electrónica, siempre ha llegado un voltaje TTL de 0 o 5 voltios, que puede venir de una señal DC o de una señal AC hacia afuera del PLC. Veamos la parte de las salidas como una parte, digamos, de correspondencia a todo el detalle que hemos visto en las entradas. Las salidas, también hay salidas de diferentes tensiones, ¿sí? También de diferentes módulos de diferentes densidades, 8, 16 salidas en lo general, ¿no? Hasta 4, 8, 16. Entonces vemos que hay, como en las entradas, variedad de tensiones de trabajo. Y también vemos cómo sería la electrónica de una salida. Miren, si la salida es tipo
tipo DC, en este caso tipo fuente, lo que hace el PLC en su electrónica interna es generar una salida TTL. Esa salida TTL genera el disparo de un optoacoplador, y el optoacoplador, con este amplificador en cascada digital, estamos consiguiendo una señal de mayor corriente y de la tensión de trabajo del circuito de control. Una tensión DC a partir de un voltaje DC TTL. En este caso tengo una salida TTL que dispara al transistor, pero en este caso usamos estos elementos de doble sentido de circulación, los triacs, y genero una salida en AC para cerrar un circuito en AC. Y otra variante que tengo en este caso, no solamente salida DC y AC, tengo la variante que en las salidas usamos salidas a relé. En este caso, la salida en TTL viene y se satura este transistor y tenemos la energía a la bobina de un relé. Este relé cierra es un elemento electromecánico, cierra este contacto y permite cerrar el circuito de este otro lado, de modo que pueda ir a un circuito AC o DC indiferente, porque esto es un contacto seco. Entonces miren que para las salidas del PLC nosotros tenemos justamente salidas en DC, salidas en AC y salidas a relé. Con esas características ahora mostramos diferentes tipos de conexión, ¿no? En este caso nos muestra, dice una tarjeta de salida, módulo de salida de 24 voltios tipo fuente. Entonces nos muestran que aquí están las salidas del PLC y aquí está el terminal común de la fuente. Aquí tengo el positivo, entonces cuando esta salida pone su salida 7 en 1 a la activa, lo que electrónicamente está haciendo es conectar esto al común. ¿Por qué? Porque de esa manera el positivo va a la lámpara y el retorno de la lámpara viene aquí y termina cerrando con la fuente la lámpara prende. Cuando se activa la salida 3, lo mismo, este 3 se conecta internamente con este terminal. Entonces, un terminal del relé estaba al 24, va, este se cierra con el común y retorna a la fuente. La bobina se energiza, el relé cierra. Este es el caso de una tarjeta de salida digital, en 24 voltios DC, pero en modo fuente. Puedo tener una salida digital en DC, pero ya no en modo fuente, sino en modo drenador. ¿Cuál es la diferencia? Que ya el común no es el negativo, el común es el positivo. El positivo va a la fuente. Cuando le damos un 1 lógico a la salida 3 en el PLC, lo que hace el PLC internamente es conectar esto con esto. Entonces energiza el relé y el relé tenía el común ya conectado al 0 voltios de la fuente de 24. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay módulos de salida en DC, pero no son iguales. Hay que preguntar bien si es salida en modo fuente o en modo drenador. Cambian totalmente las conexiones, ¿no? Y eso, eléctricamente hablando, es o cerramos por positivo o cerramos por negativo. Finalmente, lo que decíamos, también hay la tercera opción de que las salidas del PLC sean a relé, de modo de que cuando yo dé un 1 lógico, en realidad ya no conecto ni positivo ni negativo, sino directamente cierro un contacto seco. Por eso este tiene 2 terminales por cada salida digital, ¿no? Ese es un punto claro. Cuando este módulo era de 8 salidas, ¿cuántos terminales había? Había 8 más un común, 9. En cambio, cuando son tarjetas de salida a relé, por cada salida digital hay 2 terminales, entonces 8 por 2, 16 terminales de salida. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces presentemos la marca ahora, después de ese repaso de lo que son conceptos de PLCs y módulos del hardware. Presentemos la marca Siemens y después presentamos el controlador Rowe. Permítame aquí revisar para que... Short zone. Entonces, vamos a ver justamente la marca Siemens, que ya había explicado, digamos, que es una marca alemana, es primera marca, ¿no? Y habíamos dicho de que vamos a tocar el PLC Logo, que dentro de este fabricante es el PLC más pequeño, ¿no? El pequeño caballito de batalla, habíamos dicho. Y el video que ahora vamos a escuchar, que vamos a ver, es justamente el video que tiene Siemens para presentar su controlador Logo. ¿Sí? Entonces, veamos un ratito el video, vamos a ver características relevantes de este PLC. Terminado el video, yo voy a explicar lo que vamos a ver en el video
Y de esa manera nos va a cerrar la idea de las nuevas capacidades y de las cosas sorprendentes que tiene este controlador. Miren, para hacer una comparación técnica práctica, ¿no? Estamos viviendo un momento en donde la electrónica se ha abaratado tanto, es una electrónica más económica y mucho más potente que antes. Entonces, miren, ya estamos hablando de un PLC de primera marca, fabricante alemán, ¿no? Último modelo de esta familia del 8, logo Siemens 83. Y su precio en mercado es de 100 a $120. Nuevo, último modelo. Miren, vale menos de lo que vale un celular. Y estamos hablando de un PLC con todos sus complementos y detalles. Entonces, esto muestra, digamos, esta buena oferta, tanto técnica como comercial, y también muestra y explica por qué ahora la automatización está entrando en todos los tipos de industria. Comenzamos a hablar de todas las industrias inteligentes. Las industrias de manufactura pequeñas, chocolaterías, panaderías, todas ya están trabajando con PLCs. Obvio, porque si un PLC ha llegado a costar menos que un teléfono celular, dense cuenta de que las capacidades que tiene un PLC y la ayuda que pueden hacer en la parte de procesos ya es accesible. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que no solamente es precio. Cuando vean las características en este video, tiene capacidades interesantes. Ya le podemos comprar un módulo de teléfono logo y el teléfono y el logo nos llama al celular. Nos avisa y nos dice, tienes alarma la bomba 2. A 20 teléfonos al mismo tiempo en todo el país. Entonces, miren, estas son capacidades interesantes. Nos da la posición con un módulo de ubicación satelital en la Tierra. El GPS nos da justamente la ubicación del PLC en donde está moviéndose el PLC. Entonces, miren, ya para nada es un relé inteligente nada más, ya es un PLC con muchas capacidades nuevas y con un costo totalmente competitivo. Bien, los dejo con eso, vamos a ver este video y después entramos a ver los detalles y cosas novedosas de este PLC. Bien, creo que el video, la animación, justamente ha dado pie a todo lo que habíamos explicado, ¿no? Miren que han podido ver ustedes ahí en el videíto didáctico, como por mensaje de texto
de un celular, se le manda un comando al PLC y el PLC puede hacer un accionamiento, ¿no? Esas son capacidades que son buenas, pero desde el diseño justamente se cuida la parte de seguridad para que no se pueda alegremente, con un mensaje sin estar conscientes del riesgo en la planta, hacer accionamientos, ¿no? Entonces, nosotros con eso, lo que justamente tenemos son capacidades que dependiendo del diseño y de la situación, pueden sernos muy útiles. También han visto el tema de que tiene el módulo GSM, en donde, GPS, mejor dicho, en donde nosotros podemos tener la ubicación del equipo en tiempo real y saber la ubicación en la tierra en donde estés, ¿sí? Con esas situaciones, miren, podemos incorporar estos equipos en equipos móviles, como el videíto en un camión, o aplicaciones tan interesantes como al saber en qué lugar de la tierra está ubicado el logo, también el logo puede saber a qué hora va a amanecer en ese lugar de la tierra, a qué hora va a salir el sol, a qué hora amanece. ¿Para qué se necesita ese dato? Había sido muy útil para dar de comer a las gallinas en las granjas. Justo cuando sale el sol es el mejor momento en donde hay que darle el alimento a la gallina, de modo que en la granja se controla y se alimenta a los animales justo en la condición más óptima para ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces, miren, son cosas muy interesantes que tiene esta familia Logo. Y esto de aquí es una imagen que resume todo lo que hemos visto y lo que estoy explicando. Entonces, al hablar del logo, estamos hablando de un conjunto, de una familia. Aquí está el procesador, miren, aquí lo estoy mostrando, este es el procesador, que ya viene con una pantalla y con un teclado incorporado, donde esta pantalla sirve como una pequeña HMI y esto como un teclado para poder operar. Miren que ya viene con un puerto Ethernet, como si fuese una laptop, y ya puede ser parte de una red LAN, ¿no? Esto de aquí, que parece otro logo, no es más que un switch industrial de la familia Logo. Entonces, este permite implementar la red. ¿Quiénes están en la red? Conectamos el logo y miren, en este terminal está conectado una PC, que nos va a servir para programar o inclusive en forma remota, si esta red es extendida, podemos ver cómo está operando el controlador logo, ¿no? Es una pequeña HMI, un pseudo escala si quieren, en donde no hay que pagar ningún software y ya viene con todo el desarrollo que le hagamos en el programa en el mismo PLC. Como parte de la red Ethernet también viene la comunicación a este módulo, y este es el módulo justamente de comunicación a la red celular. Entonces es un módulo, aquí se le pone un chip como si fuese un teléfono celular, y aquí tenemos su antena. Y a partir de esta conexión de red, quien controla cuándo llamar, qué mensaje enviar, es justamente el programa del logo, del PLC. Ocurre una alarma del proceso, entonces enviará la señal al equipo y este equipo genera la llamada y mandará un mensaje de texto a los celulares que tiene en su registro. Pueden ser hasta 20 teléfonos a la vez, entonces puede mandar 20 mensajes de texto a 20 celulares, de modo que más de una persona puede estar al tanto de este tipo de alarma crítica en cualquier horario y en cualquier lugar del país. Eso es lo que estamos viendo aquí. Miren, por mensajería está hablando con otro PLC y por mensajería está mandando a los celulares. También veo que en esta parte de la red está conectada esta pantalla. Esta pantalla es parte de este conjunto de logo. Esta es una pantalla HMI que es de la familia de logo. Muy conveniente, muy económica y con 2 puertos de Ethernet al mismo tiempo switch, ¿sí? Esta pantalla es una pantalla blanco y negro, semigráfica y con teclado de membrana. Permite justamente interactuar, que el operador pueda mirar los valores aquí, pueda colocar consignas, pueda cambiar referencias, arrancar equipos, ver si los equipos están arrancados con alarma. Entonces, esto es otra herramienta muy útil y parte de ¿sí? Y esta pantalla es económica, no vale más de $140. Entonces, estamos hablando de equipos industriales, ¿no? Tiene protección grado IP para protección contra polvos y chorros de agua sin ningún problema. Estamos hablando de equipos totalmente industriales. Como parte de esto está también las fuentes del logo. Entonces miren, dentro de la familia se ha pensado en todo, ¿no? Interfaces, PLCs, red, comunicaciones, supervisión y también fuentes de poder. Porque la fuente es otro elemento clave dentro de todo esto, ¿no? Siempre en las clases nosotros decimos, si este es el cerebro, la fuente es el corazón. Para que el cerebro funcione bien,
tiene que tener un buen corazón. Eso es la calidad de la fuente, la energía al controlar. Bueno, entonces, miren, esta de aquí, creo, resume las cosas más interesantes que tiene este nuevo modelo. Cuando nosotros ubicamos el posicionamiento de este controlador, nos damos cuenta que el logo justamente sirve para soluciones de automatización programables y sencillas. Está por encima de lo que serían los contactores y los relés electromecánicos o los temporizadores y contadores. Cuando ya esto es limitado para hacer un automatismo, lo que recomendamos, lo que se recomienda, ya es pasar a un controlador logo. Este es el más pequeño de los PLCs. Después de este viene el PLC de la familia S7200. Y en esa gama, cuando entramos a la cancha de los PLCs, este es el PLC más pequeño para control de instalaciones eléctricas en soluciones básicas. El siguiente como familia es la S7200 y el siguiente como familia es la S7500. En este caso muestra solamente estos 3 niveles, pero hay otros 2 niveles más arriba que son de PLCs mucho más grandes pensados para ya plantas enteras, ¿no? Procesos enteros. Bien, entonces, si todo eso es este controlador logo, hablemos brevemente de dentro de los controladores, dentro de las pantallas, dentro de los módulos digitales y analógicos, ¿qué variantes hay? En los logos hay controladores con pantalla y los que llamamos los controladores ciegos, que son lo mismo y esto hacen lo mismo, con la diferencia que no tienen pantalla ni teclado. Cuando miramos eso, nos damos cuenta de que de este tipo de controladores hay 8 variedades distintas de CPUs. 4 correspondientes que tienen pantalla y otras 4 equivalentes, pero sin pantalla. Entonces estamos hablando de, cuando hablamos de logo, hablamos de 8 CPUs distintas, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Cuando nosotros hablamos ahora de lo que es una pantalla TDE, nos damos cuenta que es una pantalla que puede trabajar en paralelo con la que tiene o sea, esta pantalla se conecta a un PLC con pantalla o sin pantalla, pero esta otra pantalla es más grande que esta. Tiene 20 columnas y 6 filas. Y además tiene teclas de función adicionales. En los módulos, en este caso los digitales, tenemos módulos que son los DM8, los DM16. Los DM8 son de 4 entradas y 4 salidas, y los DM16 son de 8 entradas y 8 salidas. Eso en cuanto a la densidad, pero existen en tensión AC, DC y voltaje AC y DC. Y las salidas también a relé. Toda esa variedad que hemos visto en la teoría tiene justamente variantes en módulos. Y en módulos analógicos tiene justamente módulos de entrada de 2 canales, módulos de salida de 2 canales y módulos especiales de entrada para sensores de temperatura tipo RTD o los conocidos PT100 o los PT1000. Entonces, si compramos este módulo, ya no necesitamos un conversor transmisor, sino directamente el sensor se puede conectar al módulo del PLC. Esta es una característica C++, esa la voy a pasar. Nos vendremos aquí. Entonces, con toda esa cuestión de módulos, de CPUs, de variantes, de oferta de hardware dentro de esta familia, miren, el PLC ahora se puede expandir como un 100 pies, ¿no? Miren la cantidad de módulos que puede soportar. Entonces, miren, ya no es un PLC limitado y ahora le han dado una capacidad de manejo de 24 entradas digitales y 20 salidas digitales y 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas a la vez. Entonces, miren, ya deja de ser un PLC para solo arrancar un motor o prender 2 lámparas. No, ya entra en la categoría de gama baja y gama media, porque puede responder con todas estas nuevas capacidades. Como armarlo así como un 100 pies implica, digamos, un gabinete muy largo, tampoco se han hecho lío. Miren, en esta nueva versión le han dado la capacidad de tener la periferia distribuida, ¿no? Que eso así se llama en la parte técnica, que lo que quiere decir es que puede tener los módulos, pero en vez de ponerlos como un tren, así, uno al lado del otro, podemos dividirlo y hacer esta conexión con este cable Ethernet. Si ustedes se dan cuenta, este es un logo con pantalla y este es un logo ciego, que en la configuración actual, esto se comporta como un cabezal de red y permite que este CPU, este controlador, maneje estos módulos y también maneje estos otros módulos. Esto es una capacidad muy buena. En este caso está mostrando cómo lo meten en un gabinete más pequeño, pero tranquilamente podemos usar esta capacidad de periferia distribuida en otra área de la planta
y en vez de estar trayendo todos los cables de sensores y motores, simplemente extendemos este cable Ethernet, que por sí solo el cable, en categoría 5 o 6, nos da 100 metros de longitud, ¿sí? Y si necesitamos más, ponemos un repetidor al medio y tenemos otros 100 metros. Entonces, miren, ya tiene la capacidad de periferia distribuida este pequeño controlador rojo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, esto de aquí ya comenzamos a ver el manual, que es lo que les he presentado al principio, la bibliografía, y entonces en el manual van a ver los demás detalles. No quiero terminar la charla sin hacer una pequeña demostración de un programita. A ver, permítanme. Voy a agarrar. Aquí vamos a tener justamente el software que permite programar este tipo de PLCs, ¿no? El Logosoft Comfort 8.3. Entonces, el software que permite generar programas, que permite crear programas, editarlos, descargarlos al PLC y además poder simularlos, es este software Logosoft Comfort en su última versión, la versión 8.3. Miren, ahí está, versión 8.3. ¿Por qué insistimos en la versión? Porque este modelo nuevo, si no lo programan con esta versión 8.3, los fabricados el año pasado de estos PLCs no se pueden comunicar, ¿no? Necesitan la última versión, así es que tenemos que estar con la versión actualizada para poder trabajar. Esta versión, como es un PLC pensado para enseñar, pensado para aprender, para ayudar a la industria pequeña, este software es gratuito. Se puede descargar de las páginas de Siemens. Entonces, miren, ese es otro gancho terrible, porque en lo clásico de los PLCs todo se pagaba. Se pagaba el hardware, el CPU, los módulos, el software de programación, se pagaba la tarjeta de comunicación y se pagaba hasta el cable, ¿no? Eso hacía que los PLCs no sean accesibles, sean difíciles económicamente, pero miren que ahora estamos en otros tiempos, electrónica potente de bajo costo, y hasta el modelo de negocio ha cambiado, en donde el software, y muy buen software, ya se vuelve llave de venta del hardware. O sea, tú compras el hardware y ya te puedes descargar el software para programar. Y esto es muy interesante, muy bonito. Miren, voy a hacer un programa muy pequeño por el tiempo, y después voy a mostrar un programita ya hecho para que ustedes vean qué es lo que hacemos nosotros en los cursos que damos justamente. Enseñamos a programar y a hacer todas las pantallas. Miren, voy a hacer simplemente una función AND. Ahí he puesto dos entradas. Aquí todas estas son las bibliotecas de funciones. Miren, ahí está la compuerta AND. Cuando no sabemos y estamos aprendiendo, uno se para aquí y se va al help. Y aquí ya viene una ayuda muy completa referida a cómo funciona el bloque y nos da una tabla de verdad de la compuerta AND. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer esto, voy a conectar esto con esto, voy a conectar esto con esto. Y estas otras entradas que están libres toman el valor de 1, que sería el neutro de la multiplicación, así que no van a afectar a mi función lógica. La salida de la entrada 1 AND la entrada 2 la vamos a poner en la salida del PLC. Y miren, no es más que sacar una salida y hacer esta conexión. Este programa que ya está creado se puede ya descargar al PLC, o como lo que quiero mostrar ahora es que se puede simular. Miren, en cuanto he apretado el botón de simulación, ya me ha puesto aquí controles totalmente didácticos para ver el funcionamiento de mi lógica. Y miren cómo he asociado los colores. Este celeste, este azul, implica cool o cero lógico. Cuando se ponga en rojo implica hot o 1 lógico, ¿no? Entonces, miren, yo voy a poner, están en 0, 0. Yo voy a poner la I1 en 1 con el switch. Y miren, se ha puesto en rojito y está aquí. No pasa a la salida porque esta es una función AND. Para que la salida esté presente, las dos entradas tienen que estar presentes. Me voy al otro switch y recién prende la salida. Y aquí me prende mi lamparita de salida. Quiero probar cuando sea uno pulsador. Miren, vengo aquí, cambio y me deja poner botón normalmente abierto o botón normalmente cerrado. Este es un pulsador, esto es un switch, este en uno. Cuando aprieto el switch, recién prende la salida. Miren qué práctico, qué didáctico de poder usar y aprender, y toda la potencia está en todos estos bloques que son parte de sus bibliotecas de computador. ¿Sí?
Este sería uno, ¿no? Ahora voy a abrir un programa donde justamente, digamos, hemos hecho un programita para lo que es un proceso de recepción de leche en el curso que damos. Y este programita lo muestro porque ya maneja pantallitas. Entonces, miren, este es un programa que es un diagrama lógico de compuertas. Y miren que la pantalla inclusive ya cambia de color, ¿no? Puede cambiar en colores. Voy a simular este pequeño programa. Y miren, aquí está el programa y su pantalla de texto. Me da a entender que esto es la bomba 1, es una bomba de descarga. La bomba está parada. Su estado de alarma es OK, no está en alarma. Y con esto lo arranco y con esto lo paro. Estas teclitas son estas teclas de aquí, ¿sí? Entonces, miren, yo con estas teclas de navegación a la derecha, hago clic derecho y me paso a la página 2 para arrancar otra bomba. Y me paso a la pantalla 3 para las alarmas. Y vuelvo a dar la vuelta y estoy de nuevo en la bomba. Para arrancar la bomba 1, yo tengo que apretar Start, que sería la F2, y Stop, la F3. Si yo arranco, está haciendo un arranque estrella triángulo. Miren cómo está aquí cambiando. Estas dos se han prendido. Después de 5 segundos se han prendido estos otros contactores. Ha pasado de un circuito en estrella a un arreglo en triángulo en donde el motor arranca. Yo puedo agarrar y lo paro y puedo volver a hacer que haga el arranque estrella triángulo. Está haciendo el tiempo y arranco. Puedo irme a la otra pantalla, donde la otra pantalla es de la bomba 3. Es un arranque directo. Directamente puedo arrancar y ya ha arrancado la otra bomba. Entonces, miren, con un PLC, con una pantalla, navegando entre pantallas, estoy arrancando bombas. Las puedo mandar a parar. Miren, vengo aquí, pongo stop. Me voy a la pantalla anterior y también le pongo stop. Están paradas. ¿Qué pasa si de repente ocurre una alarma? Miren, salta un relé de sobrecarga. El relé de sobrecarga es una alarma y el fondo de la pantalla de logo cambia de verde, de fondo blanco, en este caso está con verde, pero es blanco, a lo que sería rojo. ¿Para qué? Para que el operador, al ver encendido la pantalla en rojo parpadeando del PLC, se da cuenta que ha ocurrido una falla. ¿Sí? Y una salida de estas, esta última, es el anunciador sonoro. Entonces, en este caso, el tablero se prende en rojo intermitente, la pantalla del controlador, y al mismo tiempo está sonando una alarma sonando. Hasta que el operador venga, reponga el relé de sobrecarga, se vaya a la pantalla 3 de las alarmas, y aquí pueda silenciar la bocina y resetear la falla. Deja de existir la falla porque ya se ha repuesto el relé de sobrecarga. ¿Sí? Entonces, esta es una demostración. Este programa, si ustedes quieren, se los voy a mandar al grupo WhatsApp. ¿Hemos creado un grupo WhatsApp? Creo que no, ¿no? Bueno, ustedes en la presentación tienen mis contactos de WhatsApp. Ahora, para darles mis datos finales, me pueden escribir. Les paso la bibliografía, les paso el software de programación y también estos ejemplos que acabo de demostrar. No tengo ningún problema. ¿Está bien? Bueno, entonces de mi presentación, yo voy a irme ya a la parte final, donde me interesa que un ratito probemos esto del nickname, porque con estos mis datos que ustedes están viendo y con mi correo electrónico, el Gmail, ustedes pueden acceder a mi canal de YouTube, ¿no? En el canal de YouTube tengo como 20 videos referidos a este controlador. Son videos no solo de simulaciones, ¿no? Sí, son tutoriales donde nosotros aquí en la empresa atendemos a nuestros clientes con estos PLCs, digamos, tengo videos de logos. Entonces ustedes van a escuchar ahí en los videos una explicación de un caso real, industrial, y cómo se resuelve y cómo lo hemos armado en la mesa usando los equipos, usando los PLCs, los televisores, hemos hecho que nos llame al celular, toda esa demostración que se hace aquí en la empresa la hemos grabado y todo eso está accesible para que ustedes puedan ver esas demostraciones, ver esos laboratorios realizados como soluciones de problemas industriales reales, ¿no? De esa manera ustedes puedan comprender y interiorizarse más de estos equipos y también de lo que hacemos aquí en la empresa. Por eso les mostraba esta mi presentación, para que cuando ustedes vayan al internet, solo acuérdense del nickname mío, ¿no? Automatista76. Cuando ustedes colocan eso, el primero al salir en internet soy yo. ¿Sí? Ustedes entran ahí y ahí está mi Twitter, que es abierto, no es necesario que tengan Twitter, ¿no? Cualquiera entra.
Y aquí están mis datos de contacto, ¿sí? La dirección de la oficina, mi WhatsApp y todo. Y ustedes, lo que quiero que de aquí, sé que se van a acordar de Automatista 76, y aquí se copian mi correo, se van al YouTube, y en el YouTube colocan justamente mi correo electrónico, ¿sí? En el YouTube, en el buscador de YouTube, ustedes agarran y colocan mi correo. Y cuando ustedes vean esto, salen, miren los videos que tengo. Ustedes entran a mi canal, ahí está Renato Centeno, vean los videos, y aquí está la cantidad de videos que tenemos justamente referidas a lo que son estos controladores, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, este de aquí que les voy a mostrar, este es el de la prueba de lo del llamar a los celulares. Sí. Miren, aquí en el video justamente explicamos lo que estamos haciendo. Hemos puesto dos logos como gabinetes de control de bombas, una pantalla en el 8º piso del edificio, y después hemos usado, después de mostrar las alarmas locales, mostramos cómo este equipo se comunica a través de una red de Ethernet. Miren, a lo que es un módulo de celular, un módulo GSM del logo. Miren, el logo está conectado ahí por la red, y ahora voy a mostrar lo que es la parte del módulo de GSM con su antena. Y vamos a ver la demostración de que producimos una alarma y llama justamente a un celular que está ahí en la mesa y le manda el mensaje de texto. Miren, ahí estoy mostrando. Ahí está, este es el módulo GSM con su antena. Ese tiene el chip de Intel y ese hace el llamado al celular, ¿no? Permítanme, yo me voy a saltar al final del video, en donde aquí es donde mostramos, miren. Se genera la alarma, llama y miren ahí al celular, le entra un mensaje nuevo. Debe entrar un mensaje nuevo de la alarma que estamos creando. Y ahí vamos a ver que le dice alarma en la bomba 1, ¿no? Generamos una alarma en el otro gabinete y diferencia. Miren cómo se ha puesto en rojo el fondo de la pantalla. Rojo intermitente, como lo que acabamos de ver en el simulador. Y miren cómo esa alarma va a llegar al celular y le va a poner el mensaje de texto. Ahí está, entrado el mensaje. Y cuando miramos el mensaje dice justamente alarma en la bomba 1. ¿Sí? Entonces, los animo a que ustedes vean estos videos, coméntenlos, están mis datos de contacto, ya se los he pasado, ¿sí? Miren, los pongo una vez más para que hagan un print screen y se quedan ahí con mis datos. Y estamos para colaborarlos, ¿no? La intención justamente de esta parte de hacer estas charlas es, como les decía un principio, apoyar esta actividad, aprovechar de que nos convoca esta parte técnica, esta parte de nosotros trabajamos, y justamente debe ser parte del interés común del desarrollo tecnológico, porque nuestro primer objetivo, digamos, es ser elementos activos, promotores, generar fuentes de trabajo en la parte industrial tecnológica, ¿no? Y creemos que esto es muy bueno, estamos apoyando estas actividades y también estamos a disposición de ustedes tanto para darles un apoyo, como también para el trabajo profesional o generar amistades, que para eso estamos también. Bien, yo me despido. Muchas gracias por la atención y quedo atento al contacto con ustedes. ¿Están ahí los organizadores? Hola. Bien, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presentación, por su brillante exposición. Y bueno, pues agradecerle por su tiempo, por su dedicación a todos nosotros que estamos acá y más que todo a los estudiantes, ¿no? Quienes están ansiosos de saber y conocer. Y bueno, pues nosotros agradecidos por compartir su experiencia y que esto no sea la primera ni la última vez, ingeniero, agradecerles por su paciencia y más que todo, ¿no? Por transmitir esos conocimientos. Bueno, ingeniero, entonces, muchísimas gracias. La carrera de electrónica y el Frente de Potencia están muy agradecidos con usted y bueno, pues seguramente muy pronto lo estaremos convocando. Muchísimas gracias, ingeniero. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, a los estudiantes, la próxima semana vamos a empezar con nuevas actividades y bueno, pues estén atentos a todo aquello. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta pronto.